Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero se sientan bien, estén contentos en casa, en armonía y esperando el mensaje de este domingo. Hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con la preparación que usted y yo tenemos que tener a los cambios que se puedan dar en la vida. Mi hermano, continuamente el cambio de temporada de la vida eh, nos hará cambiar nuestras perspectivas, nos hará cambiar nuestras prioridades. Y si no estamos preparados para los cambios de temporada o los cambios de escenario que la vida nos pueda dar, quedaremos haciendo el ridículo muchas veces. Imagínese una mujer de 70 años usando minifalda o usando el ombligo afuera a los 70 años. Obviamente, quien vea a una mujer de esa edad con ese tipo de ropa dirá, está desfasada, está fuera de contexto, no se ha ajustado a los cambios que por su edad ya debería estar usando ropa diferente. Y eso en la vida, ¿no? Hay personas que se quedan atascadas en un sistema de vida y no evolucionan, no cambian. O sea, los cambios de temporada llegan y si no estamos preparados para ajustarnos a los cambios, nos veremos haciendo ridículos. Y estamos en una época de esta pandemia en donde todos hemos tenido que permanecer en casa por mucho tiempo y cuando ya se active las diferentes actividades, las cosas cambiarán, el estilo de vida cambiará. Esta pandemia llegó para cambiar estilos de vida de mucha gente. Y la pregunta que te hago es, ¿estamos preparados para los cambios? ¿Estamos listos para reajustar nuestras prioridades? Porque las cosas no son iguales de acuerdo a los tiempos que se van dando. No, hay desventajas y desventajas en todas las etapas de la vida. Hay ventajas y desventajas en la niñez, en la juventud, aún en la etapa adulta. Hay ventajas y desventajas. Y tenemos que estar preparados para los cambios de escenario, para los cambios de temporada, para no vernos haciendo papeles que no corresponden a los tiempos que se están viviendo. Y Saúl, hablando de la Biblia, Saúl era un rey que era muy apreciado, era muy estimado, sobre todo por David. David lo quería mucho, pero Saúl tuvo un problema que se reflejó en la Biblia, porque llegó un tiempo en que las mujeres, está en la Biblia, las mujeres comenzaron a vitorear. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. La Biblia dice que ese pregón no le gustó mucho a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl estaba acostumbrado a que todos los elogios, todas las alabanzas eran para él. Y cuando él escuchó a las mujeres cantando de esa manera, obviamente le desagradó. Eso está, si usted lo quiere buscar, está en 1 Samuel 18. Y cuando Saúl escuchó eso, dijo, oye, la gente está diciendo, a mí me atribuyen miles, pero a David le atribuyen 10,000. Solamente falta que le den el trono. O sea, el hombre es celoso porque no comprendió que su cambio de temporada había llegado. Y ya no entendió que llega un momento en que tenemos que rendirnos ante los cambios de temporada, los cambios de tiempo, y en un momento eras la persona más importante, siempre llegará alguien que aspirará a ocupar ese lugar y que las personas van a comenzar a elogiar por encima de ti. Y obviamente la Biblia muestra que Saúl no entendió que el cambio había llegado para él. Y por eso, mi amado hermano, nosotros debemos estar claros en que nosotros tenemos que estar preparados para los cambios, porque eso se da en la edad, eso se da por las circunstancias, los gustos cambian, la forma de vestir cambia. Todavía recuerdo los años 70, en donde la moda era tener un afro
los pantalones de la gente tenían unas bastas así súper anchas. Era la época. Si usted encuentra una persona vistiendo así, usted dirá, bueno, se quedó en los 60, se quedó en los 70, ¿no? Entonces tenemos que ir evolucionando en la medida que los tiempos van cambiando para no hacer ridículos. Y por eso el rey Saúl, al darse cuenta de que ya no gozaba de la popularidad de sus mejores años, ya la gente alababa más a su yerno, a David, el que había matado a Goliat. Y David era el hombre de la época, cosa que Saúl no entendió. Y son situaciones que nosotros también debemos aprender a saber cuando llega el momento en que debemos cambiar nuestros roles, porque no todo el tiempo podrás estar dedicado a lo que haces. Llega un momento en que ya las fuerzas no te darán, el ánimo no te dará, la edad no te lo va a permitir, y tendrás que reajustar tus prioridades a las circunstancias en que vives, de salud, de tantas cosas que entran en juego, y que no serás la misma persona que en un momento se dedicaba a ciertas actividades, ¿no? Saúl era un rey que estaba acostumbrado a que todas las alabanzas, todos los buenos comentarios eran dirigidos a él. Y él no entendió ni estaba de acuerdo, y los celos lo estaban matando cuando ya los elogios eran dirigidos a este muchacho. Y mi hermano, tenemos que aprender a movernos de acuerdo a cómo los tiempos van cambiando, porque si no lo hacemos, amado hermano, nos será difícil cambiar de invierno a verano y de verano a invierno. En Estados Unidos, por ejemplo, que tienen las 4 estaciones, la gente usa ropa de verano en tiempo de verano. Cuando llega el tiempo de invierno, que viene la nieve y demás, compran ropa para la época. Usted no va a encontrar a nadie en verano usando ropa de invierno. Te van a tildar de loco. Entonces tenemos, y esos son simples ejemplos de ajustes que tenemos que hacer a nuestras vidas y procurar mantener la productividad. El hecho de que ya tú no te dediques a ciertas cosas no impide que tú sigas siendo productivo desde otra posición, desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y de eso quisiera hablar en la mañana de hoy. Y mi hermano, si no estamos preparados para los cambios de escenario, si no estamos preparados para los cambios de temporada, si estabas unido en matrimonio con una persona y se tienen que divorciar o se tienen que separar y no estás preparado para el cambio, se puede venir el mundo encima. Y lo mismo los que tienen una empresa. Tú tienes que estar preparado que va a llegar un momento en que ya no tendrás la capacidad de repente para seguir siendo el gerente o el director de aquella empresa, y tendrás que delegar. Las grandes empresas son las que delegan, son las que confían en otras personas para mantener la productividad. Y esto en el mundo cristiano también debemos entenderlo. El problema es que mucha gente no está preparada o no entiende que a veces Dios nos va a cambiar las temporadas. Mira, la vida es una plataforma que se va moviendo con los años, y lo que hacías en un tiempo ya no podrás hacerlo después, y tendrás que buscar otras maneras para mantener tu productividad, ¿no? Mire lo que dice, por ejemplo, en segunda de Corintios. Busque segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, 14. Porque mi hermano, cuando llega el momento del cambio que tú tienes que hacer en tu vida, tú tienes que comenzar a buscar bendecir a otros. El padre, tanto físico como espiritual, debe procurar dejar herencia, tanto a los hijos físicos como a los hijos espirituales, porque va a llegar el momento en que tendrás que tus conocimientos traspasarlos a ellos, para que ellos
mantengan o sigan una productividad basada en la experiencia o en lo que aprendieron de ti. Y esto es importante y la Biblia lo menciona, de que son los padres los que deben procurar dejar herencia a los hijos y no los hijos a los padres. Mira lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 12, versículo 14, en la parte final. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dando a entender que la responsabilidad de dejar herencia corresponde a los padres, tanto los padres físicos, consanguíneos, como a los padres espirituales, los que tienen discípulos. Entonces, una de las metas mías como padre es poder dejar herencia a mi hijo y poder también dejar legados a mis discípulos para que ellos continúen la trocha, la brecha, producto de lo que podrán aprender de lo que puedan aprender de mí, para que sigan adelante, porque no todo el tiempo yo voy a poder estar al frente. Entonces yo tendré que pasar la antorcha a alguien, y por eso es importante dejar discípulos, entrenarlos y prepararlos, para que cuando llegue ese momento sean ellos los que continúen y que yo pueda ser útil desde otro lugar, desde otra perspectiva. ¿Cuántos me están comprendiendo de lo que estamos hablando en esta mañana? Mi hermano, la herencia es cuando tú le dejas gratis algo a una persona cuyo precio no pagó por él, ¿no? Y eso se logra cuando uno en vida realiza esfuerzos para dejar legados, ¿no? La Biblia habla de que un Moisés tuvo un Josué, un Elías tuvo a Eliseo, y así podemos ir mencionando. Pablo tuvo varios discípulos a quienes él legó su conocimiento y ellos continuaron, y gracias a eso es que usted y yo estamos aquí siguiendo los caminos de Jesús, producto de que uno va formando discípulos, uno va desarrollando a sus hijos para que cuando llegue el momento en que Dios te lleve, ellos puedan seguir, ¿no? Y por eso la importancia de dejar buenos ejemplos para que ellos continúen ese camino, y hablando de discípulos, para que ellos puedan tomar las posiciones que en un tiempo tuviste tú y que ya tú tras bastidores puedas seguir alimentándolos, formándolos, para que sean ellos los que en un momento dado estén al frente, continuando con los frutos que se dan en la vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Porque, hermano, llegará un momento en que Dios cambiará las tareas que te dio. No va a cambiar tu relación contigo, cambiará las tareas que te dio. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Llegará un momento, mi hermano, en que tú tendrás que aceptar que ya no tienes la capacidad, no tienes las fuerzas, ya no tienes tal vez el mismo vigor para las posiciones o para el lugar que por tantos años tal vez ocupaste, y de ahí la importancia de formar a alguien para que cuando llegue ese momento tú con absoluta seguridad puedas poner a esta otra persona al frente, sabiendo que durante un tiempo estuvo pegado a ti, aprendió todo lo que tenía que aprender de ti, y tú puedas, cuando llegue ese momento, decir: aquí está, te toca a ti ahora seguir este camino, y yo tras bastidores ahora estaré siempre apoyándote, dándote sabiduría para que tú continúes. Y de eso se trata la vida, de que haya siempre ese relevo generacional de personas que luchen por mantener la llama viva de aquella persona que inició la senda. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y mi hermano, cuando no entendemos la importancia de entender que ya nuestra producción no es la misma y que tenemos que dar paso a otras personas, cuando no nos damos cuenta de eso, nos pasará como Saúl. Tendremos ese síndrome de Saúl, que no entendió
que ya sus mejores años habían pasado y que se estaba levantando un David que se veía, no solo por parte de Dios, sino que el pueblo ya sí lo entendía también, que iba a ser el sucesor. Y cuando no entendemos eso, tenemos una vida mezquina, egoísta, porque creemos que nadie puede ocupar la posición que tú tenías. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Los celos lo albergaron y en vez de preparar mejor a David y tenerlo como la persona que va a sucederle, sus últimos años se la pasó buscando la manera de ver cómo lo mataba. Porque los celos no lo dejaban entender que ya la gente no lo vitoreaba a él, sino que vitoreaba a David. Y no lo entendió así y malgastó sus últimos años tratando de hacerle mal a este muchacho que tanto bien había hecho para él, ¿no? Y por eso, mi amado hermano, si no estás listo para los cambios, tendrás problemas y pasarás por mucho ridículo. Yo te pregunto, ¿estás preparado para los cambios? Mira, mi hermano, estamos en una pandemia en donde ya tú no sabes cómo serán las cosas cuando todo se normalice de nuevo. Seguramente las cosas no serán como antes. Cambios habrán. De aquí en adelante la vida no será la misma, ¿no? La pandemia trajo consigo cambios profundos en el estilo de vida de mucha gente y esos cambios permanecerán aun cuando las cosas se normalicen. Yo te pregunto, ¿estás preparado para el cambio de escenario que va a venir después de esto? ¿Estás listo para los cambios? ¿No? Porque, mi hermano, cuando nos damos cuenta que tenemos que adaptarnos a cambios, significa también que tenemos que procurar que otras personas estén listas para ocupar las posiciones que tal vez tú tenías. Y esto ocurre en la vida, ocurre en cualquier trabajo, ocurre en el deporte. Mi hermano, no siempre tú vas a ser un jugador. Mira, a mí no se me ocurriría por nada del mundo ponerme un uniforme hoy y agarrar una manilla y pretender ser el jugador que yo era cuando yo tenía 20 y pico de años. Eso es totalmente ridículo. Si yo me pongo un uniforme y yo todavía hago el papel de que pretendo ser el mejor de mi posición que era en mi época, haré ridículo. Porque ya con la edad que tengo, ya con los cambios que se han producido en mi vida, obviamente ya yo no estoy para estar en el campo de juego. Pero sí yo puedo servir desde otra perspectiva. Ya yo puedo ser un entrenador, ya yo puedo ser un director. Es decir, la sabiduría que Dios me dio en el deporte que practiqué, ya yo puedo instruir a otros y formar a otros para que sean ellos los que den frutos y yo tras bastidores prepararlos. Asimismo ocurre en la vida espiritual. Mi hermano, llegará un tiempo en que ya yo no podré, no tendré la fuerza, la energía para predicar varias veces por semana como lo hago hoy. Y por eso para mí es importante ir formando discípulos, ir formando gente, para que cuando llegue ese momento yo pueda decir, bueno, aquí yo tengo a fulano, aquí yo tengo a mengano. Estas son las personas que cuando ya yo sienta que no pueda, no voy a ir a hacer ridículo como la mujer de 70 años en minifalda y en ombligo afuera, sino que yo estaré consciente de que ya no tengo la estamina que tenía antes o que tengo hoy, gracias a Dios, para poder llevar palabra al pueblo. Y por eso para mí es importante no hacer lo que hizo Saúl. Saúl fue egoísta, fue un tipo que no... Saúl fue de esos líderes que pensó que solamente él podía hacer el trabajo. No se preocupó por formar a nadie para que tuviera un sustituto. No se preocupó que nadie se preocupó. Esos líderes temerosos de que alguien sepa más que él o que alguien tenga mejor palabra que él, mi hermano. Yo quisiera que los que yo estoy discipulando sean mejor que yo 1000 veces, ¿no? Porque el buen líder quiere formar a personas no menos que él. Yo quiero formar gente que pueda dar un mejor trabajo que el que yo estoy haciendo hoy, ¿no? Y por eso en la iglesia
cada uno de ellos tenía su oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no soy ningún Superman ni un super pastor. Imagínense un pastor que cante, recoja ofrenda, que inicie los cultos. No. El buen líder es el que sabe delegar. El buen líder es el que forma sin mezquindad, sin egoísmo, procurando que los que vienen detrás puedan hacer igual o mejor trabajo. Y eso fue una de las grandes controversias que tuvo Saúl en su época. Él pensó que él, a pesar de su edad, nadie podía sustituirlo, nadie podía... Y donde escuchó que la gente comenzó a alabar a otra persona, el hombre no le gustó, mi hermano. Y son situaciones que, si no estamos preparados para afrontar los cambios, mi hermano, estaremos pasando ridículo. Hay un pasaje en la Biblia en donde muestra que incluso el rey David, cuando ya David era rey y pasaron algunos años, ya David era cuarentón, y la Biblia narra un pasaje en donde fueron a la guerra y casi matan a David. Uno de los valientes de David vio que un gigante iba a matar a David, y afortunadamente antes de que lo matara, él con su espada mató al gigante. Y mire lo que dijo después. Los valientes de David se reunieron con él y mire lo que dijeron en Segunda de Samuel. Vaya conmigo a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 21, 17. Segunda de Samuel 21, versículo 17. Entonces dice, entonces los hombres de David le juntaron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Desde ese momento David entendió que su temporada como guerrero había terminado. Porque ya en la guerra ya David no tenía los mismos reflejos de antes, no tenía la misma movilidad de antes. Y gracias a que uno de sus guerreros, antes de que lo mataran, pudo matar al gigante, la gente se dio cuenta de que ya David no era el mismo David de muchos años antes. Y se reunieron con él y le dijeron: ve acá, no salgas más con nosotros a la guerra, porque no queremos perderte. ¿Qué entendió David? Que ya él servía más, él era más productivo, guiando a sus líderes, guiando a sus guerreros en estrategias de guerra. Ya no salía a la batalla. ¿Por qué? Porque ya no tenía la misma fuerza, no tenía la misma movilidad, no tenía la misma estamina y de repente ni el mismo entusiasmo, ¿no? Sino que como rey, ni modo, no le quedaba más que salir con ellos a la guerra. Pero gracias a Dios que sus líderes entendieron al verlo en la guerra, que casi lo matan, dijeron: ve acá, nosotros no podemos permitir que esto pase. Porque si nos matan a David, perdemos quien nos guíe. Y David fácilmente lo entendió. Y David no fue más a las batallas, pero sí era el que ideaba las estrategias, ¿no? Era el hombre que los preparaba, que los formaba, que los guiaba, que los aconsejaba. Y el reinado de David fue efectivo y duradero, ya sin David en el frente de batalla. Y eso fue lo que lamentablemente Saúl no entendió en su momento. Afortunadamente David sí lo entendió y abrió paso para que personas que él formó, que él instruyó, eran los que iban entonces al frente de batalla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso debe ocurrir también en la vida secular. Mi hermano, hay un momento en que los cambios van a llegar y en que ya no seremos necesarios para cosas que hacíamos antes. Y mi hermano, eso se ve. ¿Cuántos vieron, por ejemplo, las películas de Rocky? En las películas de Rocky, en las primeras películas de Rocky, usted veía a Rocky Balboa, Sylvester Stallone como boxeador, el que peleaba. Ya en las últimas películas de Rocky, ya usted lo ve a él como entrenador. ¿Por qué? Porque entendió que no todo el tiempo se podía mantener como boxeador, que ya la sabiduría que él tenía como boxeador tenía que transmitirla a alguien. Pero este mismo personaje a mí me desilusiona un poco en la saga de Rambo.
Mi hermano, ¿cuántos han visto los, 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 los avances de la última película de Rambo? Y cuando tú ves eso, mucha gente, yo escuchaba gente decir, ay, yo vi los repartos de la última película de Rambo y no me gustó, pero ¿qué tú esperabas? Tú no puedes esperar que este último Rambo sea de los dos o los tres primeros. Yo me imagino que a Stallone tuvieron que ponerle venoclisis para poder hacer esa última película de Rambo. Entonces no puedes esperar que en un Rambo 5 tú puedas ver a un Sylvester Stallone actuando como Rambo 1 y 2, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, así mismo, poniendo los ejemplos, así mismo actúa en la vida. Hay un momento en que tenemos que entender que ya no estamos para hacer lo que hacíamos antes y que tenemos que abrir paso y que tenemos que ir enseñando a los que vienen detrás, a los que están pegados a ti, para instruirlos y prepararlos para cuando llegue ese momento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quisiera que vaya conmigo, amado hermano, al libro de los Salmos. Vaya al Salmo 1. Vaya por favor al Salmo 1, versículo 3. Quiero transmitirles algo que Dios me llevó para enseñarles que tiene que ver con este tema. Mire el Salmo 1:3. Mire lo que dice el versículo 3. Hablando de cómo son los justos. Dice, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y preste atención a lo que viene ahora. Dice, que da su fruto en su tiempo. Mi hermano, nosotros tenemos que dar nuestros frutos en el tiempo que tenemos que darlo. Hay una etapa en la vida en donde se espera que tú des tus mejores frutos. Pero llega un momento en que ya no puedes seguir dando los mismos frutos. Llega un momento en que ya por la edad, por la enfermedad o por alguna circunstancia, ya no puedes dar los frutos que dabas en tus mejores días. Pero me gusta lo que dice a continuación también el Salmo 1:3. Y su hoja no cae. Me encanta eso, mi hermano, porque Saúl dio fruto en su tiempo. Pero se le olvidó que él tenía hojas. Porque la Biblia dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mi hermano, los frutos se dan en la temporada correspondiente. Todo árbol frutal da fruto en su época. Hay época de mango, hay una época en que vienen los aguacates. Toda fruta tiene su época en donde da fruto. Cuando no está dando fruto, no quiere decir que el árbol no sirve, ¿no? Mi hermano, el hecho de que no dé fruto no quiere decir que seas improductivo. El árbol que no tiene hojas sí es un árbol seco. Pero si no da frutos, pero tienes hojas, tú puedes ser productivo tras bastidores, enseñándole a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso, amado hermano, es de suma importancia que nosotros entendamos que hay un tiempo para dar fruto, pero hay un tiempo para dar pasos atrás. Pero al dar pasos atrás, debes tener a alguien preparado para asumir el rol. Y son de las cosas de las que toda persona que tenga una empresa, que no sé, que tenga un negocio, ¿no?, en la iglesia, en tu casa a nivel secular, con tu familia, con tus hijos, tú tienes que irlos formando para cuando llegue el momento, ellos puedan seguir. Y tú con tu experiencia los asesores. Ya tú no vas a estar al frente, pero estás de asesor. Es decir, ya diste fruto, pero ahora con tus hojas, las hojas que tú tienes, la experiencia que Dios te dio, tú asesoras al que está enfrente ahora. Ya no te aplaudirán a ti, ya las luces no estarán sobre ti, pero tú eres el que estará detrás, ayudándolos, formándolos, animándolos a que ellos continúen dando los frutos que en un tiempo diste tú. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Entonces, el llamado cambia. Dios te puede cambiar el llamado, pero no quiere decir que Dios te va a desechar. Simplemente ya Dios es igual. Cuando a Moisés se le cumplió el tiempo, Dios te estableció a Josué. Y así usted ve en la historia
Dios establece un líder, pero llega un momento en que ya el líder no tiene la misma fuerza y establece a alguien que viene detrás. Amén. Y por eso el rey Saúl no entendió esto del cambio de escenario, del cambio de temporada, y se la pasó frustrado y amargado sus últimos años en vez de preparar y formar al que ya la gente había percibido que iba a ser la persona que lo iba a reemplazar en el poder o en el reinado. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú quieres ser patrón, empleado y hacer todo por ti solo, mi hermano, caerás en el ridículo, porque querrás hacer cosas para lo cual ya no estás preparado, tal vez mental ni físicamente. De ahí la importancia de no considerarnos inmortales, sino considerarnos personas que en un tiempo tendremos que dar marcha atrás. Y por eso nuestra vida debe estar enfocada en preparar personas, en preparar a aquellos que serán los que tomen la batuta, ¿no? Y que ya tu sabiduría sea utilizada de otra manera para bendecir a los que pasarán al frente. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y mi hermano, hay momentos en que al producirse un cambio en tu vida, activas a otras personas, activas genes. Mira, hay personas que pueden ser inactivas en ciertas cosas, pero un cambio de temporada, un cambio de escenario, activa en ellos genes que tal vez estaban dormidos. Activa en ellos o activas en otras personas a quienes les das la oportunidad genes que tal vez ellos sentían que no tenían la capacidad para llevar ciertas tareas, y al dar la oportunidad renacen, ¿no? Porque Dios activa en ellos los genes necesarios para que ellos puedan ir al frente a hacer las tareas que Dios quiere que ellos continúen. ¿Cuánto dicen amén? Eso ocurrió en el caso, por ejemplo, de Elías con Eliseo. Y mi hermano, ¿cómo Eliseo se activó con respecto a Elías? Sirviéndole. Mi hermano, la Biblia dice que Eliseo le sirvió a Elías. Todo el tiempo donde iba Elías, estaba Eliseo. Era su hombre de confianza, el que siempre estaba con él, el que le servía. Y mi hermano, servirle no quiere decir servilismo, no era que le llevaba café ni le lamía la bota, no. Era una persona que estaba al lado de él para aprender de él, era enseñable, era maleable, era la persona que quería ser un discípulo. Y cada vez que estaba con él aprendía de él. Y yo oro para que alguno de los míos tenga esa actitud de siempre querer estar cerca. Mira, mi hermano, cuando yo tenga a mi pastor, que estaba siempre pegado a él. Yo siempre estaba pendiente, siempre lo llamaba, siempre estaba ahí con él cuando me necesitaba. Siempre estaba disponible para mi pastor. ¿Por qué? Porque yo quería recibir de lo que él tenía. Mi hermano, porque hay gente que quiere el manto, pero no quiere servir. Hay gente que quiere los dones de alguien, pero no quiere servirle a esa persona que tiene los dones. Y Dios no funciona así. Eliseo recibió una doble porción de Elías porque él anhelaba, y así se lo dijo en una ocasión, que él anhelaba tener el espíritu que tenía Elías. Y por eso Dios lo bendijo a Eliseo con doble porción. Y la Biblia dice que Eliseo hizo el doble de lo que hizo Elías. Y la Biblia no tiene ningún problema con eso. El buen líder no tiene problemas con que su sucesor haga mejores cosas. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo a sus discípulos: ustedes harán cosas mejores de las que yo hice. Pero ¿quién es el líder? Jesús nunca dejó de ser el líder. Elías nunca dejó de ser el líder. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba allí en agonía, ¿quién era uno de los que estaba ahí? No estaba Eliseo. ¿Quién era? Estaba Elías. Y Eliseo hizo mucho más. Pero mi hermano, el buen líder se preocupa para que el discípulo sea mejor. Ese es el orgullo que se lleva el buen líder, ¿no? Ese espíritu de Saúl, de que ese egoísmo de que solamente yo soy el que hago las cosas, solamente yo el que hago todo, y ese yoísmo no es bueno, y Dios no enseña eso. Yo lamento mucho lo que pasó, por ejemplo, con Giesi. Giesi era el discípulo de Eliseo. Lamentablemente Giesi
en vez de estar pendiente de recibir el espíritu de Eliseo, se inclinó más por ganar eh, 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 las reliquias que le regaló a Amán, que Amán le quiso regalar a Eliseo, que se fue por sus espaldas. Usted conoce la historia, que se fue detrás cuando Eliseo había desechado los regalos que Amán le había traído después que lo mandó 7 veces al Jordán a zambullirse. Giesi, que era su criado, que era su mano derecha, era su discípulo, se fue a espaldas de Eliseo y le quitó, engañando a Amán de que Eliseo le había aceptado las cosas, pensando que Eliseo no se iba a dar cuenta. Y la Biblia dice y la Biblia muestra que Eliseo murió sin dejar un discípulo. Y es triste. Es triste que tú dejes el rol sin haber preparado a nadie. Por eso, mi hermano, yo como pastor me preocupo de que los que veo interés son los que estoy formando para cuando llegue el momento. Mi hermano, porque la Biblia lo enseña. Eliseo recibió porque estuvo pegado de Elías. Y Elías trató de decirle una y otra vez, si usted lee la historia, Elías en más de una ocasión trató de decirle a Eliseo que se quedara, que se quedara tranquilo, que no tuviera tiempo pegado a él. Y Eliseo dijo, no, yo estaré pegado a ti. ¿Por qué? Porque estaba interesado en recibir lo que tenía su maestro. No todos tienen eso. Pero yo aspiro a dejar personas que puedan dejar un legado a alguien que pueda seguir adelante. Y que yo pueda seguir asesorando, ir instruyendo para que los frutos que estamos dando hoy los de otros. En el nombre de Jesús, ¿cuánto dicen amén a eso? Y mi hermano, los cambios de escenario nos afectarán a todos. Mi hermano, llegará un tiempo en que tendremos que tomar esa importante decisión. Pero debemos tomarla sabiendo pues que no es que Dios nos deseche, sino que Dios dijo, cumpliste con tu labor, ahora otra persona seguirá. Tú mantente detrás, instruyéndolo y asesorando. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y es lo que lamentablemente muchas personas no entienden. Que tenemos que tener la capacidad, la humildad, la sencillez de saber cuándo es el momento. De saber cuándo es el momento de dar la oportunidad a otras personas. Mi hermano, muchas personas que en su época yo me les pegué para aprender de ellos. En mi casa hospedé a muchos pastores, apóstoles, personas que venían de afuera y que tuve la oportunidad de hospedar en mi casa para aprender de ellos, para recibir de ellos. ¿Por qué? Porque siempre fui una persona enseñable, moldeable, siempre fui una persona que quise ser discípulo de los que estaban por encima de mí para aprender. Y cuando llegó mi momento, yo dije, yo así como yo aprendí de otros, ojalá alguien quiera aprender de mí, ¿no? Y los estilos se respetan, cada quien tiene su estilo. Lo importante es que nosotros entendamos que no estaremos para siempre en las posiciones, no estaremos para siempre. Mira, cuando salgamos de esta pandemia, muchas cosas no serán como antes. Muchos cambios vendrán a nivel mundial y tendremos que ajustar nuestras prioridades a ellas. ¿Estás preparado para eso, amado hermano? ¿Estás preparado para cuando llegue ese momento pasar la batuta a otra persona? ¿Estás formando a alguien? No tengas ese espíritu de Saúl, porque mi hermano, la vida son escenarios que se van moviendo con el tiempo, que van cambiando, y tenemos que estar preparados, listos y dispuestos para saber hasta dónde llegan nuestras fuerzas. ¿Cuánto dicen amén a eso? A mí me encantará seguir dando frutos a través de otra persona, ¿no? Mi hermano, tal vez mi tiempo de dar frutos, cuando llegue mi tiempo de que los frutos míos se acaben, para mí me quedará la importancia de mantener mis hojas.
Como dice la Biblia en el Salmo 1:3. Daré mis frutos en mi tiempo, pero que mi hoja no caiga. Que mi hoja sea la que sirva a otros para ver y que ellos puedan seguir adelante con la antorcha espiritualmente hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Así que cuando ya yo no pueda dar frutos, las hojas. Usaré mis hojas para seguir amparando, para seguir llevando adelante, ya no desde el frente, pero sí desde otra posición importante, para que la antorcha no se apague, como le dijeron los hombres de David, para que la antorcha no se apague. Dejar un legado, entender que la vida es corta, que tenemos que aprovecharla, dar los frutos en su tiempo, pero que tu hoja no caiga. Amén. Así que para terminar, amado hermano, ¿estás listo para los cambios de escenario? ¿Estás listo para los cambios de temporada? ¿Tienes la humildad para saber hasta cuándo darás frutos y estás formando a alguien para cuando llegue ese momento? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por todos mis hermanos que la recibirán, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio, porque tú eres nuestro amparo. Tu palabra nos enseña, oh Dios, que llegará un tiempo en que tenemos que dar nuestros mejores frutos, pero debemos procurar que nuestra hoja no caiga, Señor. Debemos que estar preparados a los cambios de temporada, a los cambios de escenario. Tenemos que estar preparados, Señor, para que tú nos puedas seguir utilizando desde otra brecha, desde otra perspectiva. Porque tus tratos cambian, no tu trato con la gente, sino tus tratos en la manera de servirte son diferentes. Y yo te doy gracias, Señor, por los hermanos que así lo entiendan a través de esta palabra, y aquellas personas que en un momento tienen el privilegio de liderar, entiendan y sepan, no solo desde su casa, sino si tienen algún negocio, no sé, si dirigen algo, la importancia de ir formando a sus futuros sucesores para que la antorcha continúe encendida y que ellos puedan dejar legados, dejar herencia, tanto física como espiritual. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que tú nos sigas supliendo, que tú nos sigas protegiendo, que tú nos sigas amparando, que nos sigas manteniendo en el hueco de tu mano, que tú sigas siendo nuestro pronto auxilio, que tú seas, Señor, el que nos libre de todo mal, que tú seas, Señor, el que mantenga los altares de oración en cada una de las casas del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos. Que nosotros estemos unidos en oración, ansiosos de recibir la palabra que recibimos en cada semana, y que sigamos creciendo espiritualmente hablando y ser agradables para ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente a nuestro llamado viernes de enseñanza. Dios le bendiga.